¿Qué concluyó la CREI en los estudios que realizó sobre el estado del sector energético en Colombia? Para poder hacer una transición y poderla hacer a mínimo costo, la que quiere el gobierno, una transición energética a mínimo costo, vamos a necesitar mucho más gas. En nuestras cuentas, como el doble de gas a 2040 al que tenemos hoy. Y cuando uno ve los hechos, se da cuenta que las reservas siguen su senda a largo plazo y siguen cayendo. Uno se da cuenta que el abastecimiento muy pronto estaremos dependiendo de las importaciones de gas, que puede tener problemas en precios para los usuarios. Y se da cuenta que no hay certidumbre de dónde va a estar ese gas que vamos a consumir. Entonces, eso por supuesto que genera una preocupación, y lo que sería absolutamente ideal es que el gobierno fuera muy claro en los mensajes frente al gas, porque el gas es el mejor aliado que puede tener el propio gobierno para cumplir sus metas de transición energética. Entonces debería jugársela a fondo por el gas. Y ha habido señales mezcladas, ha habido señales, días en que uno oye al ministro de Hacienda, oye al presidente de Ecopetrol decir, seguimos acá, y hay días donde uno oye a otros funcionarios del gobierno diciendo, no, aquí esto no. Entonces necesitamos, sin ambigüedades, dar una señal clara de que vamos a buscar y a encontrar ese gas porque lo necesitamos. ¿Considera que las medidas anunciadas por la ANH funcionará para encontrar nuevas reservas? Imagínense que esto es como una lotería, porque este es un negocio de riesgo. Usted no sabe qué va a encontrar con plena certeza hasta que no hace las perforaciones y la exploración. Dejar por fuera áreas es renunciar a tener boletas para esa rifa. Este es un negocio que el que no busca no encuentra. Entonces yo no debería renunciar a tener esas boletas. Pero hay otra cosa que me parece muy importante también, y es que al mundo no le importa si el petróleo que consuma viene de Colombia o de otro país. Desde que haya demanda, ese petróleo se va a consumir. Para nosotros sí hace una diferencia muy grande, porque es que el petróleo colombiano nos paga regalías e impuestos a nosotros, el petróleo internacional no. Entonces, renunciar muy rápidamente a nuestra propia producción cuando todavía haya demanda, nos va a generar unos costos y no le va a generar ningún beneficio ambiental al planeta. Entonces, para resumirle, yo creo que es importantísimo que vayamos y exploremos todas las áreas que tengan potencial, que es muy importante que Colombia venda los hidrocarburos que pueda vender mientras haya demanda para esos hidrocarburos, y que paralelamente haga una transición apalancado en el gas, buscando que se pueda hacer un cumplimiento de las metas ambientales con el mínimo costo posible. Eso no es incompatible. ¿Qué opciones se tienen para afrontar la escasez de gas? El potencial de reservas está ahí. Lo que uno necesita es que se materialice. Los desarrollos del Caribe, los desarrollos offshore son muy prometedores. Vamos a ver los precios cómo son, pero están más lejos. Pero el panorama hoy que nos dijo el propio gobierno en su ruta de la transición energética justa es que perdemos la autosuficiencia al final de este gobierno en 2026, que vamos a depender de importaciones de una planta que ya tenemos hasta 2029, y que a partir de ahí ya entre esas dos fuentes no nos alcanza y necesitaríamos otra planta de importación que todavía no ha sido construida. Entonces el panorama genera incertidumbres, podemos hacer cosas, pero lo que necesitamos es que pase, y eso no va a pasar si no nos sentamos unos y otros a trabajar. ¿Cuáles son sus recomendaciones al gobierno nacional para afrontar la situación de déficit de gas? El gobierno tiene la llave. Lo que sería ideal es que el ministro nuevo, que es una persona que tiene formación en ingeniería, que entiende de proyectos, que le gustan los números, que pudiera verlos con mucha desprevención para que hagamos frente común, en el caso del tema que yo traté hoy, frente común por el gas, y que tengamos muy claro además, por ejemplo, en el lado fiscal, cómo vamos a acompasar esa transición energética, esa transición fiscal. Porque si no, el país no puede renunciar a esos recursos hasta que no haya un sustituto. Entonces tenemos que hacer la tarea completa. Y como la transición energética, al final del día lo que es un gran proyecto de inversión. Por todos lados hay que hacer inversiones y las va a hacer mayoritariamente el sector privado. Si no hay esa coordinación sector público y sector privado va a ser mucho más difícil. Entonces lo que estamos diciendo es, jalemos todos para el mismo lado, entendamos las cifras que nos están hablando con mucha claridad, que tenemos que seguir apostándole a los hidrocarburos por un tiempo, sin que ello implique renunciar a la transición. Vamos a hacerla con tranquilidad, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras necesidades. No deberíamos tener conflicto alrededor de eso. ¿Por qué consideran que el decreto de opción tarifaria impactará a los usuarios en las tarifas de energía?
especialmente en La La Guajira? empresa que presta el servicio de energía eléctrica en La Guajira es una empresa que había comprado energía a las empresas que se presentaron a ofrecer energía de los proyectos que estaban haciendo en La Guajira. Entonces, esos proyectos de sol y viento que están haciendo en La Guajira, esta empresa que le entrega energía a la gente en La Guajira les compró energía. La promesa de que le iban a vender energía, ¿cuándo? Ahorita. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los proyectos se retrasaron. ¿Cómo era el derecho de las cosas antes de la emergencia económica? Lo que pasaba era que la empresa simplemente no podía cumplir con ese compromiso y le tocaba ir y comprar la energía en la bolsa, al precio que estuviera, un precio alto porque estamos en fenómeno del Niño. Entonces, lo que hizo la declaratoria de emergencia fue decir, esas obligaciones de esos proyectos de entregar energía quedan suspendidas. Entonces, ¿qué hace la empresa que estaba contando con que le iban a entregar esa energía a unos precios buenos? Le toca ahora ir a comprarlos a la bolsa, que están más altos. ¿Y qué hace esa empresa? Pues le va a pasar una parte, ¿no? Le va a pasar una parte, no menor, a los usuarios, que son los que pagan la tarifa. Entonces tenemos un mundo en el que tenemos una decisión que es muy regresiva, en que usted exime a unas empresas de una responsabilidad y quienes van a asumir el costo de esa decisión son los usuarios más vulnerables. Las cuentas de lo que podría, cuando uno mira los números de esa empresa, del distribuidor, es que esto podría subir, varía el valor, pero porque no se sabe qué tan alto va a estar y por cuánto tiempo esté la bolsa, pero póngale, pueden ser 13, 15, hasta 20.000 pesos, y eso para uno de los usuarios más vulnerables, del 20% más pobre de La Guajira, puede representar el 15% de su ingreso fácilmente si llegara a subir esos niveles. Entonces, lo que uno tiene que pensar es si esa es la mejor manera de enfrentar estos problemas que tenemos con los retrasos de los proyectos. Mire, ¿cómo será la idea de difícil que el gremio de las renovables, el gremio SER Colombia, hizo un pronunciamiento público diciendo que no estaba de acuerdo con esa medida, que es el gremio que acoge a las empresas que se beneficiarían por esa medida? ¿Considera que el fenómeno de El Niño puede traer racionamiento de energía? El problema del fenómeno del Niño es un problema de balance, si es cuánta energía se va a necesitar y cuánta energía hay disponible. Entonces, si la que se necesita es más que la que hay disponible, vamos a tener problemas. En este momento eso no se ve. ¿Por qué? Porque el sistema está planeado para el Niño y cuando no hay lluvias, y se puede generar menos con agua, entra el parque térmico a reemplazar esa generación de energía y eso debería funcionar. ¿Qué es lo problemático? Dos cosas son problemáticas. La primera es que el Niño no es solo un problema de que dejó de llover, normalmente pasan cosas. A mí me tocó un niño muy fuerte, el más fuerte que tenemos registrado, el 15-16, y ese niño nos trajo un incendio en la principal central de generación, el corazón del sistema, que es Guatapé. Hubo un daño muy fuerte en Termoflores, cerraron la frontera, un juez cerró la hidroeléctrica del Quimbo porque había unos problemas locales entre los pescadores y la empresa, y le puedo hacer una lista larguísima. Entonces no es que deje de llover y ya, es que deja de llover y ocurren otros problemas. Cuando usted está al límite, usted pierde la capacidad de manejar esos otros problemas. Entonces es la preocupación grande, los balances, pero vamos a estar apretados para acomodar otro tipo de problemas. Y lo otro es que lo que sí muy posiblemente va a pasar es que los precios de bolsa van a estar bastante altos, porque pues lo hemos visto en las últimas semanas, están pegados a los precios de escasez, están por encima de 1.000 pesos sostenidamente, llevan muchos días. Y eso pues al final del día las empresas que no tienen toda su energía en contratos con precios fijos, sino que les toca comprarla en el día a día en la bolsa, pues esas empresas van a tener que sufrir la presión y sus usuarios también. Entonces el Niño siempre pone mucha presión y pone a sufrir al sector, y yo pues eso sí, se lo dije a la ministra anterior y se lo digo a este ministro, ojalá el Niño aminore y no le toque porque es una situación de mucho estrés. ¿Qué recomendaciones haría al gobierno nacional para enfrentar los riesgos actuales del sector eléctrico? Este no es el momento de la desconfianza, este es el momento de trabajar unidos, porque vuelvo a la analogía del fútbol, si trabajamos unidos, si la defensa y la delantera están coordinados, es mucho más posible que hagamos goles y pasemos a la segunda ronda. Si hay conflicto entre unos y otros, pues eso no nos va a ir bien. Entonces, este no es el momento de la desconfianza, es el momento de sentarse, de mirar las cosas con tranquilidad, de lado y lado, de dejar las prevenciones, porque necesitamos ponernos a evitar que nos metan goles y a meter unos también.